Presenta ANCAP, Uruguayos haciendo el futuro Uruguay. Muy buenas noches, a la edición de Info TNU. Vamos a los principales títulos de la jornada. El Banco de Previsión Social suspendió 10.500 asignaciones familiares por incumplimiento por parte de los beneficiarios de enviar a sus hijos a la educación formal. El presidente José Mujica respondió al canciller argentino Jorge Timerman, quien dio un ultimátum a Uruguay sobre UPM. El único que da ultimátum es Dios, dijo el mandatario. En Maldonado, 7 personas fueron enviadas a la cárcel tras una investigación de explotación sexual de un adolescente. El presidente de AFE, Jorge Setelich, que ayer presentó renuncia a su cargo, continúa en su oficina luego que Mujica no le aceptara la renuncia. La selección uruguaya de fútbol viaja a la ciudad de Quito para jugar mañana ante Ecuador por las eliminatorias. Aerosmith se presentó anoche en el Estadio Centenario ante miles de uruguayos que vibraron con su música. En el espacio de la entrevista, Carlos Rodríguez dialoga con el director de Energía, Ramón Méndez. Lo ven en títulos, una de las principales informaciones del día tiene que ver con las 10.500 asignaciones familiares que serán suspendidas desde noviembre, según anunció el Banco de Previsión Social. Esas familias no cumplían con la obligación de mandar a sus hijos a la escuela o al liceo. Del total de familias que dejarán de percibir las asignaciones familiares, 6.132 son inasistencias en primaria, 3.264 en secundaria. Unificando el 5% del total de alumnos y el 7,5% de los beneficiarios de asignaciones familiares. Los departamentos que tuvieron mayores cifras de abandono son 33, Rivera, Paysandú, Artigas y Colonia. El ministro de Desarrollo Social explicó las causas de la desvinculación del sistema educativo. En algunos casos, y sobre todo eso pasaba mucho en los jóvenes de 15 a 17 años, por haber ingresado al mercado de trabajo no formal, digamos, causas de desinterés, causas de situaciones económicas y en pequeños casos, muchos de ellos ya resueltos, de lejanías geográficas con el lugar más cercano para llegar, como pasó cuando se incorporó el FPV de Laureles, de Agricultura Sustentable en Laureles, en Tacuarembó. En primaria se considera desvinculación cuando las inasistencias llegan al 10% y en secundaria al 20%. Ante esta situación se trabajará para volver a vincular a los jóvenes al sistema educativo a partir del año entrante. Son pasos que ponen en evidencia situaciones y que estamos dispuestos a asumir las responsabilidades de construir los instrumentos a partir de esa información fundada para revertirlos, para poder revertirlos. Si se consideran las suspensiones en abril por no inscripción y se le suman las inasistencias de este año, se suspendieron en total 36.798 asignaciones familiares. El único que da un ultimátum es Dios, así respondió el presidente José Mujica al canciller argentino Héctor Timerman tras señalar que daba 2 días a Uruguay para dar marcha atrás en la autorización a UPM para aumentar su producción. Timerman difundió anoche en Casa Rosada los resultados de estudios argentinos sobre supuesta contaminación de la fábrica de celulosa. Para el gobierno argentino, la resolución de Uruguay es violatoria de los acuerdos bilaterales. Timerman dijo que ha primado los intereses de UPM sobre la historia de 2 pueblos hermanos. Para darles una idea simplemente, les cuento que el Uruguay se opone desde hace 3 años a permitir colocar 2 jaulas con almejas del río, una aguas arriba y otra aguas abajo de la planta UPM Botnia. De esta manera pretendíamos monitorear el efecto de los efluentes sobre la biodiversidad. Jamás se obtuvo el permiso. En la última semana hemos solicitado por canales informales que Uruguay retrotraiga su decisión sobre el aumento de producción
y volvamos a discutir el tema medioambiental sin obtener respuesta alguna hasta el momento. En esta ocasión, el gobierno argentino solicita formalmente al gobierno uruguayo que retrotraiga la decisión y continuemos en la mesa del diálogo. El ministro de Relaciones Exteriores del vecino país aseguró que se le dará un par de días a Uruguay para responder lo que calificó como el último llamamiento al diálogo antes de acudir a la Corte Internacional de La Haya. Consultado al respecto sobre este ultimátum de Timerman, el presidente José Mujica fue contundente. Ultimátum, el único que da el ultimátum es yo. En tanto, la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú resolvió anoche que volverán a la ruta del fin de semana para realizar una volanteada y no descartaron un corte transitorio. El informe es de Daniel Rojas. Está de acuerdo con la presencia en Arroyo Verde sábado y domingo. La Asamblea de Gualeguaychú resolvió realizar una volanteada en Arroyo Verde durante el próximo fin de semana y específicamente el domingo una asamblea sobre la ruta cortará transitoriamente el tránsito vehicular hacia el Puente San Martín. Se trata de un fin de semana largo clave porque pauta cómo será la próxima temporada estival en materia turística. Esto depende del caudal de gente, puede concluir en una demora importante del tránsito. Digamos, la asamblea en ese momento, de acuerdo a la magnitud, va a ser lo que se desarrolle ahí, va a ser lo que va a alterar o no el tránsito en mayor o menor medida. En Argentina están convencidos de los datos de contaminación de UPM y el malestar hacia el gobierno uruguayo es creciente. Después de las elecciones del 27 de octubre, concurrirán a Montevideo invitados por Pablo Antoria y Gonzalo Abella para intentar acercarse directamente a la gente. Bueno, hemos sido invitados a dar charlas así de tipo informativa, es decir, porque esto es un problema hasta para Latinoamérica. De mucho tiempo estas empresas vienen, las echan de la Unión Europea porque no quieren que haya más contaminación porque han hecho verdaderos desastres. Acá atraca en el río Uruguay Bosnia con el prestigio de los finlandeses y todos decían la mejor técnica, la FLU lo cansó de decirlo, la mejor técnica disponible, son la gente que más respeta el medio ambiente y resulta que se le escapó la liebre, es un Fórmula 1 que pisa la banquina a cada rato y vemos los excedentes son cifras escalofriantes, las cifras que están poniendo, y entonces lo que más me cuesta creer que si la FLU defiende tanto el medio ambiente como los finlandeses, nos venga a decir que se trata de un problema de soberanía. La contaminación no es cuestión de soberanía. También decidieron colocar un cartel frente al consulado de Uruguay en Gualeguaychú con la leyenda Gobierno violador y contaminante. Para el 2 de noviembre resolvieron realizar una caravana náutica frente al puerto de UPM. Desde Gualeguaychú, Daniel Rojas con la cámara de Mariano Faúndez, Info TNU. El director nacional de Medio Ambiente, Jorge Rux, dijo que el gobierno argentino manejó parámetros que no son los correctos cuando divulgó la información sobre la eventual contaminación del río Uruguay provocada por la planta de UPM. Rux dijo que si el diferendo se dirime nuevamente en la Corte de La Haya, Uruguay volverá a ganarlo. Es evidente que la Argentina está manejando parámetros distintos. Entiendo que están tomando parámetros de lo que es las condiciones del río, no las condiciones de vertido. Nosotros tenemos la certeza de que nuestros datos son correctos, son científicamente probados y además absolutamente coherentes desde el momento que comenzamos a trabajar hasta este momento, y tenemos la certificación de lo que son laboratorios internacionales, de que lo que nosotros estamos corroborando es correcto y que además ha sido ratificado en la propia resolución de la Corte de La Haya. Rux, si se vuelve a ir a La Haya como ha trascendido, ¿tiene confianza en que Uruguay va a tener otra vez la razón? Absolutamente. Yo creo que en eso podemos estar muy tranquilos de que nosotros tenemos la información que certifica que hemos actuado dentro de los marcos que la Corte Internacional de La Haya planteó. Hemos dado la información, la hemos hecho pública, por supuesto, por lo tanto, es accesible también para Argentina. Ellos tienen esa información que nosotros tomamos y ellos pueden corroborar con la que ellos toman. De manera que creo que podemos ir con total confianza si es el caso. Ojalá que no vayamos, creo que sería lamentable que tengamos que enfrentarnos nuevamente a este tipo de pruebas internacionales entre dos países hermanos, pero bueno, creo que no somos nosotros que estamos tomando esa iniciativa, ¿no?
Las declaraciones de Ruck fueron realizadas en el marco de la inauguración de un nuevo laboratorio de la Dinama que demandó una inversión de $5 millones. Está ubicado en las instalaciones del Lato. Así luce el nuevo laboratorio ambiental de la Dinama. Tiene una infraestructura de casi 1000 metros cuadrados y equipamiento de avanzada que, según las autoridades del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, lo posicionará como de referencia a nivel nacional. Esto mejora nuestras capacidades en gran forma. Simplemente el área física multiplica por 5 el área que estábamos desarrollando. Esto viene acompañado también con crecimiento de concursos que se han realizado desde el punto de vista del personal técnico. Va a permitir hacer mayor cantidad de análisis y realizar análisis que hasta la fecha no se venían pudiendo realizar por limitantes técnicas. En una primera instancia, trabajarán 15 técnicos y se anuncia que habrá una ampliación del tratamiento de información que procesa la Dinama, lo que producirá una mejora en la gestión ambiental. Es un edificio de laboratorio para desarrollar todo lo que es los análisis de agua, de aire. Estamos incorporando los aspectos que hacen a la parte agrotoxicológica, es decir, de agroquímicos. Cambiamos de tema. Luego de presentar su renuncia al cargo y recibir el respaldo del presidente José Mujica, Jorge Setelich seguirá siendo el presidente de AFE. El mandatario estudia el proyecto de funcionamiento presentado por las autoridades de la empresa que motivó un enfrentamiento con el Ministerio de Economía. Setelich presentó el miércoles por la mañana su renuncia, pero por la tarde el presidente José Mujica no se la aceptó. Por lo tanto, este jueves seguía siendo el presidente de AFE. Obviamente tengo que atender lo que dispone el presidente, y si volvemos al escenario anterior y continuamos con el cronograma que entre todas las partes habíamos acordado, no creo que haya problema para seguir trabajando. Setelich se mostró molesto por comentarios de jerarcas del Ministerio de Economía sobre supuestas faltas de propuestas en el área de la infraestructura de AFE. Sí, hubo un trabajo de fondo, un trabajo previo, entonces no se puede alegremente decir que no hay propuestas de infraestructura, como despreciando totalmente el trabajo que se viene haciendo, por más modesto que sea, pero que requiere mucho esfuerzo y que creo que técnicamente está correcto. El presidente de AFE dice que las principales diferencias en la interna están en los tiempos de aplicación de la reforma del servicio de ferrocarril. Hay una visión diferente del cronograma. O sea, Mujica tiene urgencia porque ya esta ley la votó el Frente Amplio y el Parlamento, en el año 2005. Todavía estamos para generar la operadora y hay una visión, sí creo, diferente de los tiempos de implementación. Mujica cree que eso tiene que hacerse ya. Y hay otros actores que piensan que no se debe hacer con tanta premura, que habría que tomarse un tiempo, etcétera, etcétera. Este jueves, el presidente Mujica dijo que aún no tiene resolución definitiva sobre el tema. Tengo que estudiar las cosas, tomarme el tiempo y ver qué voy a hacer, pero no puedo resolver así. Y no puedo dejar el barco sin timón. Hoy se celebró el Día de la Salud Mental. En Uruguay se realizaron actividades orientadas a la situación de los adultos mayores. Según el director de Salud Mental, en Uruguay los datos en materia de trastornos de salud en adultos mayores son alentadores, ya que solo el 25% los padece. Entre las patologías, la más habitual es la depresión. Todo lo que tiene que ver con accidentes, violencia, abuso, maltrato y suicidio. Otras patologías se presentan en adultos mayores, así como en adolescentes, ya que están vinculadas al contexto social. Vinculados muchas veces al aislamiento, a la soledad, a la falta de redes de sostén, que tiene mucho que ver con el lugar que le da nuestra cultura y nuestra sociedad a la persona adulta mayor. Después están temas vinculados a la ansiedad, al insomnio, al abuso de alcohol. Diagnosticar en el caso de los adultos mayores no es tarea sencilla, dijo Montalbán, y en este sentido admitió que hay escasez de recursos humanos formados adecuadamente, comenzando por la falta de geriatras. Creemos que es un error, ¿no? Lo que muchas veces sucede, que se consultan a los especialistas, ¿no? De tal forma, porque todo el tema de la iatrogenia a esta edad, ¿no? Todo el tema de la polimedicación con todos los efectos secundarios adquiere una importancia mucho más relevante.
El Ministerio de Desarrollo Social abrió una oficina en el Hospital Pereira Rosell que se encargará de asesorar e inscribir a los pacientes a los planes sociales. Con las firmas de distintas autoridades sobre el papel y más tarde este corte de cinta, quedó inaugurado un espacio del MIDES en uno de los principales centros hospitalarios del país. La oficina del Ministerio de Desarrollo Social aquí en el Hospital Pereira Rosell tiene como objetivo acercar los programas y políticas sociales a las personas, a las madres, niños, niñas y adolescentes que se atienden aquí en este centro. Las personas que pasan por el centro hospitalario Pereira Rosell tengan una puerta de entrada a toda la red de protección social en Montevideo y en el interior, porque recordemos que el 30% de los niños que nacen aquí son del interior del país y del 70% de Montevideo son de zonas muy dispersas, a veces no, en general las más alejadas de la ciudad de Montevideo y muchas de ellas de zonas a las que a veces las prestaciones no llegan en su totalidad. La idea es que en la oficina se asesore, se den respuestas y se haga un seguimiento de los beneficiarios de planes gestionados por el MIDES. Captar ese número muy relevante de niños y niñas que nacen aquí, a sus familias y ser, por un lado, una garantía de que las prestaciones sociales de las que son beneficiarias las tengan, pero que además después se pueda seguir el seguimiento, porque probablemente aquí llegue una madre con problemas de trabajo y el MIDES tiene programas sociolaborales, probablemente llegue alguien que tiene un hijo y no estudia ni trabaja, y entonces el MIDES tiene programas como Jóvenes en Red para jóvenes que no estudian ni trabajan. Es decir, esto pretende ser eso, una puerta de entrada para los programas MIDES en general sobre una población que es fundamentalmente una población usuaria de ACE. En Uruguay hay unas 36 oficinas como esta. El nuevo servicio funcionará a partir de este viernes, de lunes a viernes, de 10 a 15 horas. El Sindicato de los Trabajadores Bancarios, AEBU, firmó un convenio con el CIRPA, que es el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, para proporcionar oportunidades laborales a adolescentes penados por la ley. Casi 100 jóvenes penados por la ley desarrollan experiencias laborales en empresas privadas y también públicas, como forma de reinsertarse en el entramado social. Un ejemplo de ello son los alcanzapelotas del estadio, mediante un convenio con Tenfield. Son muy excepcionales los casos de muchachos que no se adaptan al mundo del trabajo o que prefieren hacerlo en algún otro lugar. Prácticamente no tenemos quejas del desempeño de los muchachos. El director del CIRPA sostuvo que los jóvenes han sido muy bien recibidos por los trabajadores de cada institución. También da importancia a la capacitación como instrumento de superación. Y el que nosotros logremos dar cursos de capacitación intensos, cortos en el tiempo, fundamentalmente trabajando un poco la idea de oficios, tratar de vincularlos lo más rápidamente posible al mundo del trabajo. En el caso de AEBU, es el primer sindicato como tal que incorpora esta posibilidad. Que de alguna manera se sienta contenido y perteneciendo a un grupo de trabajadores que quiere que lo mejor es que él de ahí en adelante su identidad sea la de trabajar y no la de delinquir. En principio, tendrán un aprendizaje tutelado de tareas de mantenimiento en las calderas o de otras áreas de la institución en régimen de 30 horas semanales pagas por AEBU, incluyendo los aportes sociales. Incluso en la medida en que tengamos posibilidades y el INAU esté de acuerdo, trataríamos de que tenga la oportunidad de formarse en algún oficio o algo demás para que de ahí en adelante tenga cada vez más oportunidades. El plazo del convenio es de 2 años, extensible en forma automática por periodos de 1 año. La justicia de Maldonado procesó con prisión a 7 personas por un caso de explotación sexual de un adolescente de 14 años. Entre las personas procesadas están la madre y la tía de la joven. También fueron procesados 5 hombres. La adolescente se encuentra ahora bajo el amparo del INAU. La fiscal Ana María Telechea se expidió a favor de la extradición de un coronel retirado requerido por Italia, presuntamente involucrado en la desaparición de ciudadanos italianos durante la dictadura. En tanto, en las próximas horas comenzará en Roma el juicio a 35 militares que actuaron durante el Plan Cóndor en las dictaduras del Cono Sur. El caso de 23 ciudadanos italianos que fueron víctimas del Plan Cóndor durante las décadas de los 70 y 80 provocó la decisión del Estado italiano de presentarse al juicio contra 35 exmilitares como parte perjudicada por el terrorismo de Estado. El juicio se abrirá en Roma este jueves contra exmilitares y civiles de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay.
El inicio del juicio fue comunicado por el diputado italiano Fabio Porta, presidente del Comité Italiano en el Exterior. La Fiscalía de Roma pidió la apertura del juicio también para el ex canciller Juan Carlos Blanco y para el ex citador Gregorio Álvarez, que desde 2006 y 2007 están en prisión por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. La mayoría de los 35 acusados son uruguayos. Bordaberry, quien también estaba acusado originalmente, falleció en 2011. Los imputados serán juzgados en ausencia. Otro de los militares requeridos es el coronel retirado Antranin Ojanesian, detenido por Interpol en agosto pasado. La justicia dispuso su prisión administrativa en la cárcel central con miras a extradición. La fiscal Ana María Telechea dijo este miércoles a InfoTNU que resolvió otorgar la extradición del militar solicitada por el Estado italiano. El caso está a estudio de la jueza penal Fanny Canessa. Detuvieron a 11 personas e incautaron 172 kilos de marihuana. Las detenciones e incautaciones fueron en varios departamentos. Se confiscaron también armas, dinero y vehículos en el marco de la Operación Halcón. Estos detenidos ingresaron la droga proveniente de Argentina y Brasil ayer por la madrugada a través del puente San Martín y pretendían utilizarla para la distribución y abastecimiento de diversas bocas aquí en Montevideo. Otra acción policial, pero en Quebracho, Paysandú, se incautaron 78 kilos de marihuana. Lo requisaron en un automóvil que presumiblemente provenía de Salto. Hubo una persecución policial y posterior inspección vehicular que permitió hallar los estupefacientes. El Tribunal de Apelaciones de primer turno resolvió hoy dar el visto bueno para que se continúe investigando la denuncia de un periodista recluido en distintos centros durante la dictadura. Su prisión coincidió con la Operación Morgan, represión que apuntó en 1975 al Partido y Juventud Comunista. El tribunal defendió que estos delitos son de lesa humanidad. La jueza penal de séptimo turno, Beatriz Larrié, continuará investigando el caso de la represión sufrida en dictadura contra el periodista Rodolfo Porley, quien estuvo torturado durante 320 días en distintos centros militares y en el 300 Carlos, centro de reclusión ubicado en el Batallón 13 de Infantería. El Tribunal de primer turno resolvió este jueves dar su visto bueno para que se continúe indagando la denuncia realizada por el periodista Porley y que coincide con la represión de la dictadura contra varias organizaciones políticas. El informe de 2011 del equipo de antropología forense analiza la Operación Morgan, lanzada desde 1975 contra el Partido Comunista y la Juventud Comunista. Esa operación se extendió desde 1975 hasta 1984 con varias oleadas represivas y tuvo como consecuencia 23 desapariciones, 16 muertos en torturas y un asesinato en Argentina, 6 muertes en prisión y cárcel y tortura para miles de personas, consigna el informe. La defensa de unos 10 militares presuntamente involucrados en estos hechos habían presentado un recurso para detener las acciones judiciales por considerar que prescribieron. Y si bien la Suprema Corte de Justicia, en su fallo de febrero pasado, indicó que los delitos de la dictadura son delitos comunes, los 3 magistrados del Tribunal de Apelaciones subrayaron que los delitos de la dictadura son de lesa humanidad. El presidente José Mujica valoró la recuperación de la conectividad aérea del Uruguay. El mandatario estuvo en el Hotel Sheraton participando de un foro internacional sobre transporte aéreo. El presidente mantuvo en el Hotel Sheraton un encuentro con operadores aéreos y de allí surgieron novedades. Le fue muy bien a Europa, Air France va a mejorar la conectividad. Copa va a aumentar la capacidad y la frecuencia. Y bueno, esas cosas también nos ayudan. Además, se habló del futuro de la aerolínea cooperativa uruguaya Alas U y las posibilidades de que sus aviones sean embargados antes de que la aerolínea comience a volar. Comentarios siempre hay, yo qué sé, no sé. ¿Se demora la puesta en marcha de Alas U, presidente? Tiene muchos problemas técnicos. ¿Pero qué fecha le daría usted, presidente? No le doy ninguna fecha, pero tiene que salir pronto. En esta presentación frente a empresarios del turismo y del sector de las aerolíneas, el presidente emitió un mensaje bien claro a quienes quieren invertir en el país. Si algún día alguien que quiera hacer algún negocio lo quieren coimear y no nos dice,
Ahí estará perdida si nos enteramos. No aceptamos la prostitución de las decisiones. ALASU podría comenzar a volar a mediados de 2015. Sus autoridades desmienten los trascendidos de prensa y sostienen que sus aviones no pueden embargarse. Para el recién nombrado gerente de ALASU, no existe posibilidad de que los aviones adquiridos sean embargados. Nuestros asesores jurídicos dicen que no hay posibilidad de que eso suceda. O sea que nosotros entendemos que somos una nueva línea aérea, que compramos aviones nuevos y que estamos exentos de toda esa posibilidad. Un asunto importante es el estado de la flota. Los aviones están perfectamente operativos, estamos haciendo un plan de mantenimiento de acuerdo a lo que establece la normativa y los manuales al respecto, y cuando empecemos a operar vamos a estar en óptimas condiciones de operatividad y seguridad para hacerlo. La nueva empresa pretende desarrollar vuelos hacia Buenos Aires, Asunción, Brasil y Chile. Es que las tarifas se regulan cuando hay mayor o menor oferta. Hoy, desde que Pluna cerró, las tarifas, si ustedes las comparan, han crecido en forma bastante significativa, y nosotros lo único que pretendemos es ingresar al mercado y competir. La aerolínea aguarda que se cumplan los procedimientos y plazos de certificación a cargo de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, que podrían finalizar en abril de 2015. Según un informe publicado esta semana por la Unión de Tecnologías de la Información, Uruguay es el país con la segunda canasta de tecnologías de la información más barata de América del Sur. Este posicionamiento se obtiene a partir de la combinación de las siguientes subcanastas: telefonía fija, telefonía móvil y banda ancha fija. El dato económico lo aporta el Instituto Uruguay 21. Vemos ahora la cotización de las principales monedas. La cotización de la moneda es una presentación del Banco República, el banco del año. Bajó el precio del dólar, que en la compra cerró a 21.30 y en la venta 21.85. También bajó el dólar interbancario billete a 21,588. Se mantuvo sin variantes el peso argentino, 1.85, 2.85. Lo mismo aconteció con el real, que continúa a 8.90 y 10.40. El euro billete, mientras tanto, bajó 28.60 en la compra, 29.70 en la venta. La unidad indexada al alza, 2,6846. Habla sin límites, de lunes a viernes, desde las 9 de la noche hasta las 9 de la mañana, desde tu teléfono fijo, por 198 pesos por mes. Antel, avanzamos juntos. La presidenta argentina Cristina Fernández continúa con su evolución favorable y comenzó a ingerir alimentos sólidos, según dijo hoy su portavoz, 2 días después de haber sido sometida a una cirugía para removerle un hematoma en el cerebro. La mandataria aún permanece en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario Fundación Favaloro, ubicado en el centro de Buenos Aires, donde fue operada el martes. Cristina Fernández fue sometida en la mañana de este jueves a una tomografía computada con resultados satisfactorios, explicaron sus médicos en un comunicado. La presidenta ha evolucionado de manera muy bien, positiva, y hoy le realizaron los estudios que dieron favorablemente, lo dice acá el comunicado de la Fundación. La convalecencia de Fernández, que ha dejado el gobierno en manos de su vicepresidente, Amado Boudou, la obligará a abandonar la campaña electoral para unos comicios legislativos clave que se celebrarán el 27 de octubre. Fernández fue internada el lunes para estudios prequirúrgicos luego de sentir el domingo un hormigueo en su brazo izquierdo que obligó a sus médicos a optar por operarla en vez de someterla al tratamiento de reposo indicado inicialmente. No hay información oficial sobre cuánto tiempo estará hospitalizada la mandataria y cuándo podría retomar sus funciones. Un nuevo parte médico se conocerá este viernes al mediodía. La canadiense Alice Munro fue galardonada hoy con el Premio Nobel de Literatura. Ampliamos esta y otras noticias. Abogados de derechos humanos presentaron en Nueva York una demanda contra Naciones Unidas ante la justicia federal estadounidense para buscar compensación por su supuesta responsabilidad en el brote de cólera en Haití, que ha dejado unos 8.300 muertos, según estimaron.
El Instituto para la Democracia y la Justicia en Haití indicó que la demanda incluye a haitianos y a estadounidenses haitianos que contrajeron cólera, así como a familiares de aquellos que murieron por la enfermedad que habría sido introducida en Haití por cascos azules nepaleses de la Misión de Naciones Unidas para la Estabilización de Haití, la MINUSTAH. Naciones Unidas se ha negado hasta el momento a reconocer oficialmente su responsabilidad por la epidemia, estimando imposible determinar de manera formal su origen y recordando la inmunidad de la que goza. El primer ministro libio Ali Seidán fue liberado por ex rebeldes que lo capturaron el jueves más temprano en un hotel. Seidán había sido sacado por la fuerza del hotel en el que reside en Trípoli por un grupo de 100 hombres armados a primera hora de la mañana del jueves. Un grupo de milicianos vinculados al Ministerio del Interior dijo en ese momento que lo mantenían retenido bajo una orden de arresto por lo que llamaron delitos económicos menores. Seidán dijo a través de su cuenta de Twitter luego de su liberación que sus captores querían que renunciara, aunque afirmó que seguirá en su cargo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches para todos. El equipo de Tabares, la selección uruguaya, se está aprontando para emprender el viaje de Guayaquil con destino a Quito a las 9 de la noche de nuestro país. A las 6 de la tarde de Ecuador, la selección viajará a Quito. Hoy hicieron su último entrenamiento previo al juego de las clasificatorias. Bien, y nos apoyamos en las imágenes para ver cómo se puede parar Uruguay. Seguramente va a ser un 3-5-2 o la figura táctica puede llegar a variar durante el juego, pero Muslera será el arquero, 3 hombres en defensa que serán Jiménez, Godín y Lugano, Maximiliano Pereira por la banda derecha, Jorge Fuchile por la izquierda, Arévalo Ríos y Walter Gargano con el Cebolla, Cristian Rodríguez y arriba Edinson Cavani y Luis Suárez, un equipo flexible que se va a transformar, que va a intentar cerrar las bandas para que no le trepen los ecuatorianos y buscar lastimar de contragolpe, salir con explosión por derecha con Cavani y por izquierda con el Cebolla Cristian Rodríguez. Un equipo que se va a transformar de un 3-5-2, puede variar tácticamente, de eso se trata el fútbol también, para intentar sacar el mejor provecho y vencer, o por lo menos traer un resultado alentador de la altura de Quito. Escuchemos en conferencia de prensa al maestro Oscar Washington Tabares, que por ahora no confirma el equipo. Y respecto a la integración, me voy a dar unas horas más porque nosotros jugamos bastante en función del rival y no tengo ni el más mínimo dato, más allá de presunciones que tenemos, de cómo va a integrar Ecuador. Así que vamos a reservar un poco esa información. Los antecedentes sirven para marcar tendencias y para ganar anímicamente. En los números, últimamente a la selección uruguaya le ha ido bien y al maestro Oscar Washington Tabares también. Tabares dirigió 2 veces a la selección en la altura de Quito, empató en el 89 y ganó en el 2009 con los goles de Luis Suárez y de Diego Forlán, justamente hace 4 años atrás. El 10 de octubre del 2009 la selección uruguaya le ganaba a Ecuador y es la última que logra vencer a la selección ecuatoriana en el Atahualpa por un torneo oficial. Tabares habla también de los antecedentes. Es muy difícil comparar cosas que han sucedido en diferentes momentos y ahora con una diferencia de 4 años. Y más allá de que los 2 equipos van a repetir muchos futbolistas que han estado en aquel partido, tampoco alcanza para hacer ningún tipo de vaticinio. Acá la altura o la atmósfera en que se juega el partido va a condicionar, creo que más nosotros que Ecuador. Será un partido difícil e interesante para analizarlo desde el punto de vista táctico. Recién hablábamos que Uruguay seguramente se pare con un 3-5-2, pero que eso no impide que en el transcurso del juego termine jugando con un 5-4-1, porque Cavani y el Cebolla Rodríguez se van a tirar a los extremos para intentar que no avancen, que no trepen los laterales. Justamente en Quito, donde hay que estar concentrados, porque Ecuador consiguió 19 de los 21 puntos que disputó. Tabares también habla de esto. Tiene buenos antecedentes Ecuador acá en la altura de Quito, en esta eliminatoria. Ganó todos sus partidos, o casi todos, solo un empate con Argentina. Y eso habla de lo difícil que va a ser para nosotros. Creo que estamos acostumbrados a enfrentar instancias difíciles contra rivales poderosos. Y de antemano no renunciamos a nada ni vaticinamos nada. Simplemente tratamos de prepararnos lo mejor posible para jugar el partido
a partir de las 16 horas de mañana, que ahí es la hora de la verdad y donde todo lo que hablemos acá va a estar muerto. Ecuador va ultimando detalles. El equipo de Reinaldo Rueda ya se sacó la típica foto de cábala antes de cada presentación como local y además ya no atiende más a la prensa. Hay algunas dudas en los colegas ecuatorianos sobre cuál puede ser la integración del equipo, pero también dejó algunas pistas. Bien, Reinaldo Rueda ha dejado algunas pistas. Va a ir Domínguez al arco. Ecuador puede ser un 4-4-2 o un 4-2-4 con Domínguez al arco, Paredes por la banda derecha, Ayoví por la banda izquierda, Guagua y Erazo, la pareja de centrales, Novoa y Segundo Castillos, los que van a meter pierna, a marcar en la mitad de la cancha. Por afuera, Antonio Valencia del Manchester United. Por el otro lado, Jefferson Montero, el veloz zurdo, y arriba estará Felipe Caicedo con Jaime Ayoví. Hay que tener cuidado porque por las bandas, por ese sector es donde termina trepando la selección ecuatoriana, desgastando a los rivales, y en los finales de cada uno de los tiempos es generalmente donde termina consiguiendo la apertura de los goles. En el Estadio Atahualpa, estadio lleno, se va a jugar donde Ecuador va a intentar sellar su tercera participación a una Copa del Mundo, siempre por almanaque, por calendario. En cada uno de los partidos que se deben de disputar entre ecuatorianos y uruguayos en Quito está esto en juego. Se termina definiendo quién avanza. Si Ecuador le gana a Uruguay, se mete de cabeza en la Copa del Mundo Brasil 2014. Si Uruguay le gana a Ecuador y Colombia termina derrotando a Chile, Uruguay también asegura su lugar en el próximo Mundial. Vamos a ver cómo se apronta en los últimos instantes la selección ecuatoriana. Los medios en Ecuador hablan y hablan de la foto oficial del grupo que sirvió para unir al país y cambiar un mal momento. El otro gran tema en los portales es la venta de entradas, agotadas para el partido, pero con un precio 3 veces superior en la reventa. Algunas explicaciones para el momento de Ecuador. La prensa sostiene que el fallecimiento del goleador Cristian Benítez a finales de julio influyó en sus compañeros, pero hay una necesidad de llegar al Mundial y dedicarle la clasificación al Chucho. La selección ecuatoriana sumó apenas 2 puntos en 4 fechas y cayó del segundo al cuarto lugar en las eliminatorias. La inteligencia nuestra, de nuestros jugadores, de hacer una buena lectura, de hacer un buen diagnóstico en el partido, de jugar con esa vehemencia, con esa agresividad que plantea uno de los colegas, que debe ser así. Tema variantes ofensivas y delanteros. Felipe Caicedo, el futbolista del Lokomotiv ruso, juega seguro y seguramente su compañero será Jaime Ayoví. Fidel Martínez es un recambio posible para el equipo, el delantero que es muy parecido a Neymar y que juega en el Tijuana de México. Y Joao Rojas, el del Cruz Azul, también puede entrar. Por supuesto que por afuera va a jugar el referente, Antonio Valencia, el futbolista del Manchester United. Como ese calendario se repite casi cada 4 años, vemos que se repite en la instancia, ¿no? De que tanto ellos como nosotros estamos necesitados de los puntos. Ecuador jugó 7 partidos de local, consiguió 6 triunfos y un solo empate frente a la selección argentina. A 2.800 metros sobre el nivel del mar jugará la selección uruguaya mañana a las 7 de la tarde ante el equipo de Ecuador. Nuestros colegas de Teleamazonas nos permiten conocer el Estadio Atahualpa por dentro. El Estadio Olímpico Atahualpa se fundó hace 62 años y este viernes una nueva página se escribirá en su historia cuando la Tri entre por la puerta grande. Inmediatamente ellos pasan acá, o sea, no tienen el contacto con el público porque el vehículo entra hasta acá. Pues vamos a ver los camerinos. Los 24 jugadores convocados tendrán a su disposición 2 camerinos, uno para calentamiento y otro para acomodar su ropa, para recibir masajes, para bañarse y, como no, para colocar sus cábalas. A veces traen una imagen, sus cábalas, entonces colocan ahí aquí un santo, una virgen, donde ellos oran antes de salir, ¿no? Además, en este camerino se destacan las imágenes de los jugadores, entre ellos el Chucho Benítez. A este lugar la Tri llegará 2 horas antes de iniciar el partido para recibir la última charla técnica. Y de los camerinos para llegar a la cancha existe cerca de 40 metros. En este espacio ya se siente un ambiente especial, pues estamos exactamente a 2 gradas de encontrarnos con más de 35.000 personas. Estas más de 35.000 personas verán una cancha con césped bajo, pues este es uno de los requerimientos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Entre más alto, el césped se vuelve pesado. Entre más se le corta más bajo,
el césped se vuelve más liviano y corre más la bola. Para esto, 7 horas antes del partido se realizará la última podada del césped. Así todos se alisten en el Estadio Atahualpa para gritar "sí se puede". La penúltima fecha de las clasificatorias sudamericanas tiene este menú. Toda la fecha de las clasificatorias se juega el viernes a las 7 de la tarde de nuestro país. En el Atahualpa de Quito, Ecuador será local de Uruguay. En Barranquilla, Colombia recibe a Chile. En San Cristóbal, Venezuela va con Paraguay. Y a las 21 horas en el Monumental de Núñez en Buenos Aires, la Argentina es local de Perú. El gobierno firmó un contrato que calificó de histórico, el de la planta regasificadora que se instalará en Puntas de Sayago. El acuerdo con la empresa francesa Gas de France Suez es para la obra y operación de la planta por 15 años. La misma estará ubicada a unos 2,5 kilómetros de la costa, en la zona de Puntas de Sayago, y su construcción costará unos 1.225 millones de dólares. Consistirá de un buque capacitado para transformar el combustible líquido en gas y un muelle con escollera de 1,5 kilómetros de largo. En la fecha de inicio, prevista para el 15 de noviembre de 2016, el buque tendrá capacidad para transformar 10 millones de metros cúbicos diarios de combustible, con posibilidad de ampliar a 15 millones. Para que el contrato quede firme, deberá contar con la aprobación ambiental previa que otorga la Dinama, para lo que primero deberá realizarse una audiencia pública. Este viernes, un grupo de vecinos reclamará ante la Dinama que se otorgue una prórroga para la audiencia que en principio está fijada para el lunes próximo. En la entrevista en InfoTNU le damos las buenas noches al director nacional de Energía, Ramón Méndez. Gracias por venir. Un gusto grande estar con ustedes. Escuchábamos a nuestro compañero Juan Carlos Giacosa presentando lo que es esta obra de la regasificadora. Conversábamos previamente con usted la necesidad de, más allá de la grandilocuencia de algunos términos, traer a tierra para que la gente pueda comprender cuál es el beneficio de tamaña inversión aquí en nuestro país que no registra antecedentes. Hay un beneficio intangible o no inmediato, que es el hecho de que hay gente en el país pensando para nuestros hijos y nuestros nietos, pensando en cómo que el Uruguay del año 2030 sea muy diferente al Uruguay que tenemos hoy, un Uruguay más soberano, un Uruguay que dependa más de nuestros propios recursos, un Uruguay que no tenga limitaciones para poder crecer. Ahora, además de eso, tenemos que pensar en el presente. Esta planta, junto con toda la introducción de energías renovables, que permite esta planta la introducción fuerte de energías renovables, de la energía eólica, la energía solar, el complemento con la biomasa, todo eso son energías autóctonas y renovables. Todo este conjunto lo que permite es, primero, es disminuir lo que es en todo el mundo se está dando, que es el aumento del costo de la energía. No es un fenómeno uruguayo, en todo el mundo la energía crece. Y este conjunto de inversiones lo que va a permitir, va a repercutir directamente en el bolsillo de los uruguayos, en la competitividad de las empresas, en la posibilidad que se cree más trabajo en el país, tiene que ver con la reducción de los costos energéticos de nuestro país. La reducción de las tarifas que pagan los uruguayos de energía eléctrica y la reducción de las tarifas que se pagan por el gas natural a aquellos que tienen acceso al gas natural. Méndez, cuando decimos reducción de tarifas, la gente quiere saber cuándo. A ver, cuando toda esta transformación que vamos a entendernos no se da de la noche a la mañana. Llevamos 7.000 millones de dólares de inversión en este periodo de gobierno. A veces cuando se dice que este gobierno no está aprovechando un momento particular del país para transformarlo, si lo estará haciendo. Repito, 7.000 millones de dólares de inversión en la transformación energética del país en este periodo de gobierno como continuación inmediata de lo que se había venido haciendo durante el gobierno anterior. Esto lleva años, lleva mucho tiempo, son inversiones que solamente los diseños llevan 2 o 3 años y las construcciones llevan otros 2 o 3 años. Esta primera etapa de transformación nosotros estamos viendo que va a culminar hacia el año 2015, comienzo del año 2016, donde vamos a poder tener costos de generación de energía eléctrica y de introducción del gas natural del país sensiblemente menores que los que tenemos hoy en día.
Bueno, esa masiva introducción del gas natural al país, por ejemplo, ¿puede transformarse en el hecho de que nuestro transporte público comience a utilizarlo como combustible? Puede, pero no es el objetivo principal. El objetivo principal es generar energía eléctrica complementando las energías renovables, lo que permite, insisto, reducir los costos, porque generar con gas natural cuesta la mitad que generar con petróleo. Vamos a dejar de usar el petróleo para generar electricidad. El gas natural también puede servir para la industria y va a ser utilizado en la industria. La industria uruguaya tiene en muchos sectores, ya está preparada para recibir el gas natural. Lo que faltaba era el gas natural precisamente y a un precio competitivo además. Los hogares pueden utilizar gas natural para calentar agua, para cocinar, eventualmente para calefaccionarse. Eso ahí en esos tres sectores, la generación eléctrica, la industria y los hogares, es donde vemos el principal uso del gas natural. Y un elemento que es intangible es que el país crece, pero va a seguir creciendo, siguen llegando nuevas inversiones, siguen llegando mega inversiones. Lo que tenemos que tener la certeza es que ante cualquier situación jamás le podamos decir a un inversor no hay energía suficiente en nuestro país para que te puedas instalar. Esta planta, en conjunto con todo el resto de las inversiones, lo que permite es darle una robustez al sistema energético uruguayo, no para hoy, para mañana y para los próximos 30 años del país, para estar posicionados ante cualquier coyuntura para poder asimilar cualquier tipo de crecimiento. No quiero dejar pasar lo que usted decía, vamos a dejar de comprar petróleo. ¿Hay un horizonte en el que los uruguayos podamos pensar en que la Central Valle, la Tablada, esos grandes monstruos que consumen millones de dólares por día, dejen de funcionar para tener una energía más económica? Sí, en el invierno del 2015, cuando esta planta esté en funcionamiento, no deberíamos usar más, salvo momentos absolutamente excepcionales y por algún problema muy particular, no deberíamos usar más ni la Central Valle ni la Tablada, o sea, no deberíamos usar más petróleo para generar electricidad en Uruguay. ¿Esto directamente va a la factura de ANCAP? Directamente va a las facturas de UTE y por lo tanto a la factura de los uruguayos, pero en relación a ANCAP va de una forma extremadamente positiva. Si siguiera creciendo el ritmo de consumo de UTE y del resto del país al ritmo que está creciendo, tenemos que hacer urgentemente una nueva refinería. Hacer una nueva refinería son 6-7 mil millones de dólares, solamente una nueva refinería, encontrar un lugar, etcétera, etcétera. Es decir, esta inversión también permite retrasar fuertes inversiones del sector de los combustibles porque disminuimos lo que es la demanda de combustibles en el país. Lo veíamos en el informe de nuestro compañero Juan Carlos Yacosa. Más allá de todo lo que hemos estado hablando, hay vecinos de la zona de Puntas de Sayago que se muestran partidarios de que no se instale allí. Hablan del hecho de que una de las empresas contratadas para hacer determinados estudios sostiene que no es el mejor lugar. ¿Qué estudió Foster Wheeler, esa empresa, y qué dijo? A ver, en total para hacer la regasificadora se contrataron por lo menos una docena de empresas del más alto nivel mundial, especialistas en temas ambientales, en temas de seguridad, en temas técnicos de tecnología marítima, de tecnología de gas, etcétera, etcétera. Foster Wheeler en particular fue una empresa que se contrató entre el año 2008 y 2010, sus últimos informes fueron entregados en el año 2010, o sea, es viejo esto, que analizó específicamente y únicamente qué tipo de tecnología marítima era la más adecuada para instalar este tipo de plantas y analizó algunos lugares diferentes en los cuales se podía llegar a construir la planta. No hizo un análisis ambiental, no hizo un análisis de seguridad, todo eso se hizo a posteriori. Todos esos análisis a posteriori mostraron que esta planta, en el lugar que se eligió como el mejor para ser construida, cumple todos los requisitos de seguridad, todas las normativas internacionales. Hay plantas regasificadoras de este tipo en el medio del puerto de Barcelona, en el medio del puerto de Boston, en el medio de la bahía de Guanabara en Brasil, a apenas 1000 metros de centros poblados. Esta planta va a estar a 2500 metros mar adentro, a 2500 metros de una punta rocosa, porque ni siquiera 2500 metros de una casa, sino simplemente 2500 metros de la costa, cuando, insisto, hay plantas de este tipo en el mundo funcionando a menos de 1000 metros de ciudades, de edificios, porque esas son las normativas de seguridad existentes en el mundo. Se hicieron todos los estudios, la mayoría, gran mayoría de los vecinos no está en contra de esta planta, eso es importante que la gente lo sepa. Se hicieron encuestas de opinión pública, en el país alrededor del 9% de los uruguayos se manifestaron con dudas en contra de la regasificadora y en la zona específicamente el porcentaje es menor, el 6% solamente de los habitantes de la zona está en contra de la planta, contra una mayoría cercana al 80% que está a favor.
Hay vecinos que nos han escrito diciendo, miren que esas pequeñas voces, esas voces que se están expresando no representan el sentir del colectivo. Nosotros estamos totalmente a favor del trabajo que va a dar para la zona, no visualizamos el peligro. Existe sí un pequeño conjunto, un par de decenas, 3 decenas de personas de la zona que tienen todavía dudas. Son legítimas esas dudas, es natural que la gente tenga temores. Seguimos estando abiertos para seguir contestando todas las dudas que puedan tener. Muchos de esos vecinos vienen muchas veces, se pasan tardes enteras con los equipos técnicos para compartir toda la información que tenemos y seguiremos haciéndolo todas las veces que sea necesaria, naturalmente. Para finalizar, Méndez, la audiencia pública es el lunes, entonces. Es el lunes, sí, efectivamente. Eso fue lo que definió la DINAMA, que es la autoridad ambiental. La DINAMA ya dio, antes que se hiciera el proceso este licitatorio, lo que se llama la viabilidad ambiental de localización. Es decir, dijo, en esa localización es viable instalar una planta regasificadora. Eso ya fue otorgado por la DINAMA. Fue a raíz de eso que se hizo todo el proceso, la licitación, de la contratación de GDF Suez y la firma del tratado, del acuerdo. Lo que está faltando ahora es que el proyecto concreto que se va a hacer en ese lugar, la DINAMA lo que está analizando es si cumple todos los requisitos adecuados para ser instalado como se está proponiendo, y la etapa final es consultar a la gente en esta audiencia pública que va a tener lugar el lunes que viene para ver si la gente tiene otros elementos a agregar, además de lo que ya se han colocado por escrito. Le damos las gracias a Ramón Méndez, el director nacional de Energía. Seguramente vamos a tener varias oportunidades para seguir hablando de este tema. Sigue con más información Andrea Tavares. Anoche el Estadio Centenario fue escenario del show de la banda estadounidense Aerosmith con un despliegue histórico para nuestro país. Describir el show que tuvo lugar en el Centenario este miércoles es fácil por la cantidad de detalles, pero difícil para poner en palabras la actitud desplegada. Apenas 10 minutos pasadas las 21 horas, como estaba previsto, el vocalista de Aerosmith, Steven Tyler, salió del escenario cubierto con un tapado y una galera de blancos, con un micrófono inalámbrico con brillos e inscripciones que sería su bastón de mando por el resto de la noche. Tyler tiene 65 años, luce como una tía a la que le apasionan las joyas, pero parece tener una energía imparable. Sus saltos, bailes y recorridos agotarían a un veinteañero. Y que hablarse a eso se le agrega el canto. Sus agudos característicos no perdieron fuerza en ningún momento de la noche. Cantó 1 hora y media y demostró una noción del show, de la amplitud del escenario y de las cámaras para la pantalla gigante que evidencia un oficio en el tema, un verdadero profesional del rock, aunque suene contradictorio. Más allá de gustos musicales, la tribuna olímpica colmada vio ayer un espectáculo que no dejó afuera los hits como Jaded, Crazy o I Don't Wanna Miss a Thing, que provocó el ánimo de bailar lentas entre el público romántico. Los detalles extramusicales de esta banda no pasan desapercibidos, desde los atuendos repletos de telas, plumas, colgantes o caravanas, así como la imagen de una rubia como decoración en la guitarra, hasta la arenga del vocalista al público, que gritó varias veces que amaba a los uruguayos. Así hizo que los espectadores despertaran varias veces, respondiendo a sus gritos y órdenes, haciendo que movieran las manos en una coreografía grupal. Alguna fan incluso terminó con el torso en ropa interior, algo característico del rock en vivo, pero no tan frecuente en Uruguay. El show culminó con Tyler tocando el piano en la parte del escenario más cercana al público y con Joe Perry, el guitarrista, parado arriba del piano. Cuando las luces se prendieron y el público se retiraba caminando por las gradas, se pudo ver al vocalista, ya con un atuendo más deportivo, que daba un último saludo desde una altura detrás del escenario antes de meterse en los autos que los llevarían de retorno al hotel. Y uno de los invitados de lujo al concierto de Aerosmith fue el presidente José Mujica, que llamó la atención del público tanto como de los músicos. En pleno concierto, el vocalista le dedicó una canción. Living on the Edge fue el tema que Steven Tyler le dedicó al presidente a mediados del concierto. José Mujica y su esposa Lucía Topolansky llegaron al Estadio Centenario poco antes de que empezara el recital y esperaron tomando mate y sacándose fotos con el público que se acercó. Luego acompañaron la música, a veces de pie y aplaudiendo por momentos. El mandatario dijo que este fue el primer gran recital de rock al que acudió junto con su esposa y admitió que no conocía mucho a la banda porque prefiere más el tango o la murga.
pero que antes de llegar había escuchado algo y le gustó. Vamos ahora al pronóstico del tiempo de Nubel Cisneros. Mañana tendremos un comienzo de jornada fresco, aún con mucha nubosidad en la frontera norte, manteniendo inestable el área. La tarde seguirá templada a cálida con cielo parcialmente nublado, mientras que la noche se presentará fresca con nubes dispersas. El sábado tendremos una mañana fresca, aún con nieblas y neblinas aisladas. La tarde cálida con cielo parcialmente nublado. La noche continuará fresca con la variable. En capital y área metropolitana se espera una mañana fresca a templada en la tarde con cielo parcialmente nublado. En los próximos días permanecerá fresco en la madrugada con neblinas aisladas, evolucionando de templado a cálido en la tarde con nubosidad dispersa. Nos vamos, continúen en TNU, ya llega la serial Isabel. Hoy a las 22:30 horas, más info. El tema central, mercado laboral, estará en estudios en vivo el ministro de Trabajo, Eduardo Brenta. También un debate entre el representante de las cámaras empresariales OTI y el representante del PIT-CNT, Andrade, sobre la responsabilidad empresarial en los accidentes laborales y los informes que hablan sobre la situación actual del mercado laboral en nuestro país. Nos vamos, hasta mañana. Presentó ANCAP, uruguayos haciendo el futuro Uruguay.